pueda conversar un ratito aquí con Ale, porque tuvimos un reel hace poquito que la gente tuvo mucha interacción donde estuvimos hablando pues, de nuestra historia. Obviamente Alejandra empieza con, invertimos $1 y nos cambió la vida, y fue literalmente así. Me da risa porque la gente me pregunta, ¿y cuál es ese curso? Y eso fue, no fue un curso, Uf, realmente fue como un webinar que pagué $1 por el webinar. Y de ahí en adelante empecé a aprender del crédito. Entonces ese webinar ya no existe. Yo tengo esa información y mucho más. Así que escríbeme a mí por DM, si quieres sí, saber cualquier además que cosa. eso fue hace mucho tiempo. La persona Eso de la cual hicimos el fue como curso, 2019, que 2020. se llama Colin, es un Ujú. americano súper bueno con todo el tema de finanzas, crédito, eso fue hace muchísimo tiempo. Y bueno, realmente ese reel del que Diego está hablando, así fue nuestra historia, así empezamos nosotros y por eso quisimos hacer este live para hablar un poquito de, del emprendimiento, de nuestro proceso. Para los que no vieron el reel, yo estaba contando en el podcast de Diego, en el podcast de negocios, mentalidad y finanzas de Diego, estábamos juntos hablando de nuestra historia, cómo nosotros empezamos. En ese momento éramos novios, no nos habíamos casado ni nada, estábamos empezando nuestra relación y realmente para mí era súper importante hacer algo más que solamente trabajar, ¿no? Yo desde que me vine para acá, a Estados Unidos, yo sabía que yo quería emprender y hacer algo grande, generar impacto y bueno, tener una calidad de vida espectacular, ¿no? Siempre había querido eso y Diego también. Pasa que cuando nosotros nos hicimos novios, estábamos en ese proceso ya de que teníamos tiempo acá, intentando muchas cosas, trabajábamos todo el día, no nos veíamos, estábamos Ujú. deprimidos, frustrados. Y bueno, el podcast explicamos más a detalle toda la historia, pueden ir a ver en YouTube, en la cuenta de Diego, pero ese pedacito que nosotros estábamos hablando, realmente como empezó, fue con algo tan simple como ver una información diferente que nos dio esperanza nueva para ver posibilidades de salir de la situación de la que estábamos en ese momento, que era una situación de depresión, una situación de no saber qué hacer. Estábamos frustradísimos de la rutina, ¿no? De pararnos, trabajar todo el día, vernos en la noche, eh, vernos, porque era como, bueno, nos veíamos, pero no hablábamos, Ujú. no teníamos tiempo para nosotros. Y yo vi un video en inglés de un chico que se llama Colin, en ese momento, eso fue hace como 4 años, y el chico hablaba del crédito, ¿no? Y yo vi que estaba promocionando un curso de $1, era un curso súper básico, claramente, por $1 se pueden imaginar, ¿no? Pero era lo que en ese momento podíamos pagar siquiera, porque teníamos demasiadas deudas y era como, bueno, como cuesta $1, voy a pagar eso. Y yo lo vi, realmente para mí fue como información súper compleja, súper distinta a lo que a mí me interesaba, pero yo sabía que a Diego le podría interesar porque claro, teníamos que resolver el tema de nuestras deudas, ¿no? Entonces yo le digo, amor, ve este video, tienes que verlo y estos videos y de verdad no pensaba que lo iba a ver, pero estábamos tan desesperados que Diego agarró y lo vio. Y bueno, ya cuenta ahí Era súper corto, era como decirte un webinar realmente de 45 minutos. Al final él lo que hacía era una invitación a una llamada con él. Y yo dije, wow, el chamo obviamente estaba comenzando, porque si de una y básicamente gratis, yo de una llamada con él, obviamente yo en ese momento no entendía, me iba a vender algo, pero yo dije, bueno, esto empezó a ser una información nueva para mí y me explicaron literalmente cómo funciona el crédito, ver y que estos son los 5 factores del crédito y más nada, cosa que, bueno, hay personas que no saben, pero para en ese momento y dije, wow, ahora todo tiene sentido. Hago esa llamada con él, en esa llamada él me vende su curso de $1000. Él me dice, mira, hay un curso de $1000 donde ya yo explico a fondo exactamente cómo funciona, todo lo que se puede hacer, mira lo que yo he construido, para que tú puedas generar ingresos construyendo el negocio que tú quieras, etcétera. Y ahí nos ponemos a pensar y ahí fue una de las decisiones más importantes que hemos tomado, porque en ese momento yo decía, wow, ¿será que lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Será que puedo hacer con ese curso? No tengo el dinero, o bueno, lo tenía, era el dinero de la renta. Y me acuerdo que Alejandra de los dos realmente es la que es, en Venezuela dicen la más echada para adelante, es la que toma más riesgos. Y me dice, ¿sabes qué? Ya lo pagué. Y yo, ¿cómo que ya va? ¿Cómo que ya lo pagaste?
y en ese momento me entra ese mar de emociones, de felicidad y de angustia horrible. Me puse a llorar literal, me dio dolor de estómago. Dije, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿cómo voy a pagar la renta ahora? Literalmente había cobrado y ese era el dinero que estaba acumulando para ya pagar la renta. O sea, yo no volví a cobrar que si hasta el 15. Eran como $700 la renta, no era que era algo tonto, pero literalmente tuve que postergar el pago de la renta, que en ese momento tenía la ventaja que se lo pagaba a mi cuñada, no se lo pagaba a nadie, literalmente fue como si ella me hubiese prestado el dinero. Pero lo que es la información, cómo pudo cambiar mi nivel de conciencia para lo que antes era, yo me ahogaba en un vaso de agua, ahora yo lo veía todo tan sencillo. Empecé a ver posibilidades, empecé a ver maneras de salir de la situación en la que ambos nos encontrábamos en ese momento, que fue con un pedazo de información nada más, o sea, todo el curso. Obviamente de ahí a cosas más profundas, pero creó una esperanza nueva en mí realmente de que podíamos hacer cosas distintas, de que no necesariamente la historia que Claro, estaba viviendo era la que íbamos a seguir viviendo en los próximos meses y días. claro, porque ese curso, tanto el de $1, que realmente era muy básico, muy, muy, muy básico, solo que nosotros estábamos tan cegados y tan No fuera sabemos de todo, no nada. teníamos contexto en lo que estaba pasando en el mundo absolutamente, Ujú. que ver esa información fue como, wow, esto existe, podemos rotar la deuda, podemos hacer dinero extra con estas cuentas. Fue como que ni siquiera nos enseñaban a hacerlo, pero nada más allí él menciona esas cosas que se podían hacer. Claro, en ese curso que pagamos luego de $1,000 y enseñaba un poquito más, tampoco es que nos enseñó mucho, sin embargo nos dio ese primer impulso, Ujú. ¿no? El punto es lo que dice Diego de la información que tuvimos que nos hizo tomar decisiones, de cambiar, de buscar alternativas nuevas, de aprender cosas nuevas. Y más adelante, yo comentaba en el reel, que así fue como lo que más la gente conectó, que yo nunca había visto a Diego tan feliz o tan emocionado con algo. Yo le decía para emprender en Amazon, para emprender en muchas cosas, negocios que actualmente ya desarrollamos, pero en ese momento era como, estábamos tan en el hueco que pensar en hacer un negocio era como, ajá, pero ¿con qué plata y en qué tiempo? Era como imposible, ¿no? Y primera vez que yo veo a Diego con los ojos brillando, yo digo, tenemos que hacer algo con esto. Tenemos que salir de nuestro hueco, tenemos que salir de esta situación y cuando logramos salir en ese proceso de que empezamos a acomodar nuestra vida, a acomodar nuestras finanzas, yo le digo a Diego, tenemos que hacer algo con esto, tenemos que ayudar a más personas con el tema del crédito. Y así fue nuestro proceso de emprendimiento, realmente fue muy empírico. De allí se nos dio la oportunidad de aprender a hacer reparación de crédito, cosa que actualmente no hacemos, pero así empezamos. En ese momento pagamos un curso de $10,000 que, para hacer el cuento corto o largo, eh, se nos dio la oportunidad, era un curso para aprender a crear tu negocio de más de 7 figuras en reparación de crédito y no teníamos claramente el dinero, pero bueno, el punto es que Diego me decía, no, y tal, ¿será que no lo hago? Lo hago yo. Lo que pasa es que tú no crees en ti, que tú lo puedas hacer, o sea, hacer el curso porque él es el que domina más el inglés, pero yo sí creo que tú lo puedes hacer. Y Diego toma la decisión, los dos, en verdad, tomamos la decisión, pagamos el curso y bueno, el resto es historia. Eso nos dio la base para nosotros decirle al mundo como, ok, tenemos un servicio, tenemos algo que les podemos ayudar y monetizar con eso, porque ya nos habíamos, digamos, preparado con este programa de 8 semanas súper intensivo de cómo funciona el sistema, todas las leyes, cómo hacer credit repair acá en Estados Unidos. Y bueno, así empezamos. Lo dejamos de hacer más adelante porque no nos movía el negocio que nos gustaba, no le estábamos dando el resultado 100% de las personas que queríamos porque no estaba en nuestras manos al 100%. Pero el punto de todo esto es que sí fue que empezamos con literalmente ganas, porque si miro atrás y digo, Dios mío, y hoy digo, menos mal que nos fue bien, ¿no? Porque a nosotros decir que teníamos ese servicio, de verdad, gracias a Dios que a nosotros nos fue súper bien. Ese Literal. primer mes nosotros facturamos más de $20,000. Ujú. Literalmente no lo que yo me hace en un año. Lo hicimos Cabe en un destacar que mes. Alejandra me hizo renunciar y me dijo, bueno, ya aprendiste, ahora renuncia para... Y yo, ¿cómo voy a renunciar? Me hace renunciar, empezamos, entendemos, ese primer mes facturamos $20,000 y desde ahí en adelante he agarrado un lema de que el crédito ha cambiado mi vida y en parte sí, pero
Desde hace poco me he dado cuenta de que él estaba mintiendo a todo el mundo y no es solo el crédito. Y esa es la verdad. Sí, ha sido un vehículo, ha sido una herramienta, pero desde que Ale inició con su podcast hace ya varios días, donde está haciendo un reto durante 100 días, está publicando podcast sobre poder personal, yo me di cuenta que el crédito fue la excusa, pero realmente fue el poder personal y la creencia que se generó en mí para poder realizar las cosas. Y todo lo que hemos construido en los últimos 3 años ha sido producto de la mentalidad, ha sido producto de lo que hemos invertido en nosotros y de cómo hemos crecido como personas. Entonces, Uf, en algún momento pensé que era nada más tener crédito, pero tú le puedes dar crédito a todo el mundo y no todo el mundo va a convertir ese crédito en una fuente de ingreso. Entonces, hay una realidad y es que sin duda alguna puedes tener crédito, pero si tú no tienes la mentalidad correcta para utilizar ese crédito, no va a suceder absolutamente nada.